Hola chicos, vamos a iniciar por el registro fósil. El registro fósil es la totalidad de los fósiles que hemos nosotros recolectado a lo largo de los años. Por ejemplo, este fósil de dinosaurio, este fósil de planta y el de acá de trilobite. Y pues bueno, ellos muestran la evidencia directa de la evolución, cambios en el ambiente y cambios que van desarrollándose poco a poco en los organismos y en su medio. Y pues sobre todo las especies extintas. Asimismo, los paleoambientes son los entornos geológicos y climáticos asociados a antiguamente donde se encontraban los organismos fósiles. Por ejemplo, aquí hay uno del Carbonífero, donde se aprecia un insecto gigante, otro aquí del Precámbrico, donde hay unos peces prehistóricos, y pues así, esos están deducidos a partir de las rocas donde están encontrados los fósiles. Asimismo, la naturaleza del registro fósil es sesgada, o sea, que no hay que confiarse por completo. ¿Por qué? Solo las partes más duras de los organismos son las que se llegan a fosilizar y aún así ni siquiera se llegan a conservar por completo en buenas condiciones. Ejemplo, este esqueleto de dinosaurio solo se fosilizó una parte y a partir de ahí se reconstruyó. De las hojas fósiles, no todos los organismos fotosintéticos se llegan a fosilizar, o sea, solo una parte. Y, o sea, hay muchas especies que nunca van a ser descritas porque no hay rastro de ellas. Bueno, vamos a hablar de los fósiles. Vamos a iniciar por definir qué es un fósil. Bueno, la fosilización es el proceso en el que un organismo es enterrado bajo un sedimento y sus restos son a través de los pasos de los millones de años, los minerales van entrando a través de él y pues se conserva una huella como esta de lo que era el organismo. Bueno, hay varios tipos de fosilización. Vamos con el primero, que es la inclusión en ámbar, que es la segunda imagen que tenemos aquí donde se ve la araña. Básicamente son insectos, principalmente, que llegan a estar en un árbol, llega una gota de ámbar y se quedan atorados. Y pues bueno, así llegan a conservar gracias a la resina y los minerales del ámbar. El segundo va a ser molde y contramolde, que es el de la primera imagen donde está el amonite. Básicamente, el amonite está vivo, se muere y sus restos van a ser disueltos, pero se va a dejar una cavidad y esa cavidad va a ser llenada por sedimento, siendo un contramolde, gracias a los minerales. Y la otra es la permineralización, que básicamente los minerales que se encuentran en el agua van a estar llenando los espacios porosos de los restos, ya sea hueso, madera, entre otros, que por ejemplo es el caso de la tercera imagen, donde se ve al cocodrilo ahí fosilizado. También hay otras formas que son un poco más raras, que son como la congelación, que en este caso de los mamuts, que se han encontrado restos de mamuts congelados, y la momificación, pero esta es más que nada hecha por humanos, así que no cuenta. Bueno, vamos con los métodos de datación de fósiles. Supongamos que yo quiero saber mi amonite cuántos años tiene. Vamos con la datación relativa. Básicamente, la datación relativa, que es la que tenemos aquí, se usa para ver la superposición de las capas, que son estas de aquí. O sea, vamos a ver la posición de las rocas. Según el estrato donde se encuentra el fósil, vamos a darnos una idea aproximada de cuánto tiempo tiene el fósil. Entre más arriba esté, más joven es. Entre más abajo esté, más viejo será. Y bueno, esto es una herramienta usada por los geólogos y en especial los paleontólogos. El segundo método es la datación absoluta, que es la que tenemos aquí. Se basa en utilizar elementos reactivos, ya sea uranio, potasio, rubidio y en especialmente el carbono, que es la prueba 14, carbono 14, que es la más común. Y bueno, una vez que tenemos nuestros isótopos reactivos, bueno, vamos a descomponerlos y los vamos a aplicar en nuestra muestra fósil. Y ¡zas! Luego vas a ver cuánto elemento reactivo queda en el fósil y a partir de ello vamos a saber qué edad tiene nuestra muestra. Importante, un contador de radiación es el que cuenta el número de electrones que siguen en la muestra y pues es una prueba segura hasta cierto punto, claro.
Vamos a hablar sobre la especiación. Para iniciar, la especiación es el proceso en el cual una población se divide en dos especies nuevas, las cuales ya no se van a poder reproducir entre ellas dos. Principalmente esto ocurre cuando hay barreras biogeográficas que evitan que las poblaciones se puedan volver a juntar. Y bueno, hemos visto varios tipos de estos tipos de especiación, pero ahorita vamos con el registro fósil. La especiación en el registro fósil puede aparecer de forma gradual o súbita, pero generalmente cuando es súbita es porque hay como que no se ha encontrado eslabón perdido entre X especie y X especie, porque por lo mismo que ya se menciona, que no cualquier fósil se puede conservar de forma correcta o puede ser destruido por X o Y. El mejor ejemplo de especiación de forma gradual es con los paquicetos, que es este aquí, el ancestro de las ballenas. Un animal que era un mamífero terrestre, tenía sus fosas nasales aquí enfrente, más sin embargo se fue adaptando poco a poco a la vida marina. Entonces sus fosas nasales de estar aquí se fueron haciendo para acá, más adentro, hasta llegar al extremo del cráneo, como se ve en la tercera imagen que tenemos aquí. Ese es el mejor ejemplo que puedo yo poner de especiación, donde el registro fósil se aprecia cómo fue de forma gradual varias generaciones de especies, una tras otra, se iban especializando más, las barreras geográficas iban cambiando, el medio iba cambiando y ellos eran la muestra del cambio. Bueno, vamos ahora con los patrones macroevolutivos. Básicamente son procesos evolutivos observados a gran escala, donde pasan cosas en la historia de la vida, por ejemplo la especiación, la estasis, el cambio de caracteres, la extinción y la adaptación. Y sobre todo ocurre en grupos enteros y en periodos muy largos de tiempo, donde donde nichos son ocupados por otros, son luego desocupados, nacimiento y muerte básicamente. Un ejemplo puede ser los tetrápodos a partir de los peces o de los mamíferos, pero ahorita vamos allá. Bueno, prosiguiendo con las radiaciones adaptativas de lo anterior. Básicamente son los periodos de tiempo donde hay rápida diversificación de especies, donde una sola va a crear varias especies y esas van a estar ocupando varios nichos, ya se hace por una extinción, porque el nicho estaba vacío, etcétera. Hay varias razones. Por ejemplo, tenemos a los pinzones de Darwin, que las islas estaban vacías y ellos fueron ocupando ciertos nichos, como yo voy a comer frutas, yo voy a comer insectos, y así se fueron diversificando. Un ejemplo mejor fuese el de los mamíferos. Cuando se extinguen los dinosaurios, ellos fueron los que se quedaron con los nichos que ellos ocupaban. Bueno, vamos con estasis y gradualismo. Vamos a definir la estasis, que básicamente es cuando una especie no presenta cambios fenotípicos. Sí va a estar evolucionando, pero va a estar relativamente igual, mientras que el gradualismo es de que empieza a cambiar poco a poco, como en la segunda imagen, como se ve aquí. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. El mejor ejemplo que puedo poner es el celacanto, el cual es un organismo que se puede considerar que está en estasis. Sí ha evolucionado porque obviamente han habido cambios, más sin embargo no ha necesitado cambios grandes porque está perfectamente adaptado a su medio, como se puede ver aquí el fósil y como se puede ver aquí, que son peces con varias aletas. Y como se veía en la gráfica, no van a presentar cambios, pero de un momento a otro van a empezar a presentarse los cambios. Después de la estasis viene la especiación, o sea, una nueva especie. Y sobre todo recordar el gradualismo filogenético, que básicamente es de que los cambios van pasando poco a poco y se van acumulando, hasta que en algún momento explotan. Y ya por último, la extinción es cuando una especie desaparece. Hay dos tipos, la normal o de fondo, que es la que ocurre siempre en la naturaleza, donde por baja tasa de población, influencia de depredadores, influencias del ecosistema, tanto factores como bióticos como abióticos, hacen que la población desaparezca, además de los cambios dentro de la misma población. Y luego está la extinción masiva, en la cual hay eventos catastróficos,
y raros. No es usual que ocurra, ya sea meteoritos, erupciones, algún cambio de dominancia, ya sea de atmosférico, alimenticio, y sobre todo son periodos relativamente cortos de tiempo. Las extinciones masivas y arrasa con todo. Generalmente solo queda el 5% de los organismos vivos y de ahí los nichos se van ocupando otra vez. Y bueno, sus consecuencias son la pérdida de la biodiversidad, la liberación de nichos, el cambio de todos los organismos y radiaciones adaptativas que ya se explicaron arriba. Y el mejor ejemplo es cuando se extinguieron los dinosaurios, el campo de los nichos quedó abierto para otras especies. Por ejemplo, el grupo de los mamíferos, ellos ocuparon nichos que estaban ocupados por los reptiles. Por eso la imagen de aquí, el antes y después. Y bueno chicos, eso fue todo, nos vemos en un video nuevo, hasta luego.